Muy buenos días, queridos hermanos. Muy buenos días en esta mañana. Te damos gracias a nuestro Padre Celestial que nos permite un día más traer una palabra de vida para nuestra vida. Damos gracias al Señor que en su paciencia, en su bondad, en su fidelidad, nos permite traer, hermano, una palabra que nos llene, una palabra que nos ministre el corazón, una palabra que nos haga cambiar la manera de pensar, la manera de creer delante muchas veces con pensamientos cerrados que tenemos, que nos hacen apartarnos y alejarnos cada día más de Dios. Muchas veces nuestros pensamientos, nuestras creencias a nuestra manera nos hacen equivocarnos. Llevar una vida equivocada es algo que, una vida engañada es algo que no debemos de permitir. Por eso le pedimos a nuestro Padre Celestial que hoy nos abra los ojos, que permita que la verdad ministre nuestro corazón y reprendemos y desechamos toda mentira de nosotros. Señor, que amamos tu verdad. Dile, Señor, amamos tu presencia, amamos tu palabra. Decirle, Señor, háblame la verdad, ábreme los ojos, ábreme el entendimiento. Quiero hacer tu voluntad, quiero hacer lo que realmente a ti te agrada. Estamos viviendo tiempos, queridos hermanos, tiempos muy delicados, pero a la vez estamos viviendo tiempos muy preciosos en el Señor, tiempos maravillosos en Cristo, tiempos donde cada día el poder de Dios se hace evidente, cada día la manifestación de nuestro Padre Celestial es grandiosa, porque cuando vemos que todas estas cosas están pasando en el mundo, también vemos o podemos ver, hermano, cómo el Cristo está moviéndose en poder, cómo Dios está moviéndose en poder, salvando a las almas, rescatando a sus hijos. Hoy estamos viviendo tiempos poderosos en Cristo, días de victoria para el Señor, que a pesar de tantas cosas que se oyen, a pesar de tantas cosas que están pasando, la salvación de los gentiles no se detiene, la salvación de los hijos de Dios no se detiene, la salvación de los que van a ser no se detienen. Llegarán a salvarse los que tienen que salvarse, porque Dios conoce realmente quiénes son los salvos. Pero no solamente eso, sino que Dios, hermano, nos enseña que ninguno de los salvos se va a perder. Solo la Escritura dice que el hijo de perdición, la simiente diabólica, solamente ellos van a perderse. Como dijo mi Señor Jesús en el libro de Juan, ninguno de los que me diste se perdió, solamente aquel hijo de perdición, aquel que prefirió la perdición, aquel que prefirió la condenación, aquel que prefirió, hermano, realmente estar apartado y lejos de Dios para siempre. El que rechazó realmente la salvación de Cristo, el que no quiso nada con Cristo, el que, hermano, prefirió el pecado, prefirió su vida como estaba, como la está sigue haciendo, hermanos, sin una vida sin Dios. Pues solo dice en el libro de Juan 17, versículo 12, cuando estaba con ellos el mundo, dice, en el mundo yo los guardaba en tu nombre, y a los que me diste yo los guardé. Ninguno de ellos se perdió, sino el hijo de perdición, para que se cumpliese la Escritura. Solamente el hijo de perdición, la simiente diabólica, se va a perder. Mientras le pedí a Dios, hermano, una palabra, hoy vino a mi corazón esta palabra que puso en mi corazón, hermano, es la necesidad de mirar a la cruz. Una de las cosas que dijo el Señor esta mañana es que ninguno de los que mirara a la cruz se iba a perder. En el libro de Génesis 3, versículo 14. Pero antes de eso, hermano, quiero que usted observe un pasaje porque este pasaje fue el que me habló el Señor en esta mañana. Dice en el libro de Juan 3, versículo 14: y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna.
Esta serpiente que levantó Moisés en el desierto, dice en el libro de Números 21, versículo 5, y habló el pueblo contra Dios y contra Moisés, porque nos hiciste, dice, ¿por qué nos hiciste subir de Egipto para que muramos en el desierto? Pues no hay pan ni agua, ni nuestra alma tiene fastidio de este pan liviano. Y Jehová envió ante el pueblo serpientes ardientes que mordían al pueblo, y murió mucho pueblo de Israel. Entonces el pueblo vino a Moisés y dijo: hemos pecado por haber hablado contra Jehová y contra ti. Ruega a Jehová que quite de nosotros estas serpientes. Y Moisés oró por el pueblo. Y Jehová dijo a Moisés: hazte una serpiente ardiente y ponla sobre una asta, y cualquiera que fuese mordido y mirare a ella, vivirá. Entonces hizo una serpiente de bronce y puso sobre un asta, y cuando alguna serpiente mordía a alguno, miraba a la serpiente de bronce y vivía. Es importante entender que la mordida de la serpiente representaba juicio. Representaba un juicio, representaba la muerte. Representaba, hermano, que quien mordía, quien era mordido automáticamente moría. La serpiente representa a los malvados, representa, hermano, a los enemigos de Israel. También la serpiente representa el peligro. Representa, hermano, Jesús llegó a decirle a los escribas y fariseos que los comparó con las serpientes, así como Moisés le dijo: aquellos son generación de víboras. Pero quiero que ustedes entiendan, hermano, que cuando Moisés dice que le levantó esta serpiente, al mirarla ellos quedaban sanos, ellos no morían. Ellos, hermano, se les quitaba el juicio de muerte en ellos. Pero quiero hablarles un poquito sobre esto, porque hoy estamos viviendo esos tiempos. Por eso en el libro de Génesis, donde dice, hermano, que ningún hijo se va a perder, dice en el libro de Génesis, perdón, el libro de Juan 17, solamente, hermanos, sobre el hijo de perdición, aquellos que tienen una simiente diabólica. Génesis 3:14 dijo el Señor: y Jehová dijo dijo a la serpiente: por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias, entre todos los animales del campo, sobre tu pecho andarás, y comerás polvo, comerás todos los días de tu vida. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el carcañal. Satanás representa un símbolo de juicio. Satanás representa, la serpiente representa un símbolo de juicio sobre los hijos de Dios, en las cuales, hermanos, tenemos que ser librados. Yo creo que Dios nos ha dado esperanza, que todo aquel que fuera mordido por la serpiente, miraremos la otra serpiente de bronce y viviremos. Pongamos los ojos en Cristo, en el autor y consumador, hermano de la fe. Por acá dice, hermano, que una de las cosas que Dios maldijo a la serpiente, y dice: pondré enemistad entre ti y la serpiente, dice, entre tú y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya, entre la simiente de Satanás y la simiente, hermano, de Dios, que es Cristo. Es importante que entendamos, dice que Él te herirá. O sea, cuando le dice el Señor a la serpiente: este te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañal. Esta palabra herirá significa emboscada. En el hebreo significa, hermano, por cuanto significa tener un espíritu diferente. Te herirá en la cabeza. Por eso nosotros tenemos mente de Cristo. La mente de Cristo es el Espíritu Santo. La mente de Cristo es el Espíritu Santo. Pero acá dice: te herirá en la cabeza. Eso quiere decir que
va a haber un espíritu diferente en la vida de mucho creyente. También significa herirá, significa huella, significa paso, significa alguien que da testimonio. No solamente herirá también significa eso, sino también significa Acab. Y Acab significa hincharse, significa tropezar con los talones, significa engañar, significa mentira. Significa, hermano, estar atrapados. Esto representa entonces, hermano, que cuánta gente está hinchada, alimentado de su propio ego y siendo aduladas con un conocimiento vano y sin provecho, están siendo engañadas en este tiempo. Están siendo engañadas, han recibido la mentira, para que la Escritura dice en Tesalonicenses, para que por cuanto, hermano, amaron la mentira, desecharon la verdad, para que no sean salvos. De tal manera que dice que llegaron a demostrar que en su vida, en su mente no había el Espíritu Santo. Tenían ellos un espíritu diferente. Una persona que está bajo el dominio del enemigo, su mentalidad es diferente. Su mentalidad es inclinada al pecado, es inclinada a la desobediencia, es inclinada a la rebeldía, es inclinada a la maldad. Cuando alguien no tiene el Espíritu Santo, como dice en Romanos 8:5, que todo aquel que piensa de la carne, carne es. Por eso es importante nosotros hacer una conversión realmente en nuestra vida. Realmente entregar nuestra vida al Señor. Pero cuando dice que alguien que está bajo el dominio del enemigo, alguien que está bajo el dominio del diablo, hermano, en ellos tienen un espíritu diferente. Un espíritu que no hace que el hombre se aparte. Por eso dice en el libro de Gálatas 5, versículos 16 y 17, dice andar bajo el espíritu y no bajo la carne, porque estos se oponen entre sí, se oponen. Por eso es importante entender que dice que el Señor le dijo que iba a haber una enemistad, ser enemigos entre ti y las mujeres, entre la simiente y la simiente suya, entre la iglesia verdadera y el diablo. Realmente, hermano, entre la simiente, hablando de frutos, porque la simiente representa frutos, y esa te herirá. Dice que la importancia, por eso digan esta mañana, la importancia de pedirle al Espíritu Santo que descienda sobre nosotros, que tome control sobre nuestra mente. Decir: Espíritu Santo, desciende sobre mi mente. Quiero tener buenos pensamientos, quiero agradarte. Quita de mí esos malos pensamientos. Quita de mí esas malas ideas. Quita de mí esas tentaciones, porque las tentaciones vienen en la mente. Porque el diablo quiere tener dominio sobre la mente. Por eso cuánta gente, hermano, está llevando una vida de desgracia, una vida de dolores, una vida de sufrimientos. Está padeciendo muchas cosas por causa de la boca, por causa de, hermano, de lo que han dicho. Están siendo atacadas espiritualmente en su vida en sus pensamientos, en los deseos, en las tentaciones. Cada día están siendo atacadas constantemente y todos los días. ¿Por qué razón, hermano? Porque el diablo quiere tener dominio de mucho creyente. Quiere dominarnos a través de los pensamientos. Quiere dominarnos a través de nuestra forma de pensar, nuestra forma de creer. Por eso dice que herirá. Una cosa de lo que Dios va a querer, lo que Dios hará en este tiempo en nuestra vida, es quitarle dominio al diablo. Que el Señor lo reprenda. Va a quitarle dominio. ¿Cómo lo hará? Cuando venga el Espíritu Santo en nuestra vida, Él tomará lugar en nuestra mente, en nuestro corazón y en todo nuestro ser. Por eso es importante decir: Espíritu Santo, toma mi mente, toma mi corazón, toma mi ser, lléname.
Levanta tu mano y pedimos al Espíritu Santo en esta mañana. Bendito Espíritu Santo, toma control de nuestra mente, Señor. Ya no queremos tener esos malos pensamientos, ya no queremos tener esas tentaciones, ya no queremos tener esos deseos. Líbranos, Señor, en nuestra mentalidad, líbranos, te lo pedimos en el nombre de Jesús. ¿Por qué? Porque el diablo quiere tener dominio en nuestra mente, quiere dominarnos a través de nuestra mente. Quiere controlarnos a través de nuestra mente. Por eso dice, te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañal. Dice, te herirá en la cabeza, quitará dominio y dice, tú lo vas a herir en su calcañal. Por eso, entonces quiere decir entonces, hermano, que cuando no solamente dice, y tú lo vas a herir, habla de dos heridas, una herida en la cabeza y una herida en el calcañal. Entonces, ¿qué eso quiere decir, hermano? Que una de las cosas que hará es que hará que entonces cuando el creyente cuando el diablo no puede dominar nuestra mente, porque nuestra mente está el Espíritu Santo, nuestra mente son nuestros pensamientos, es Dios. Por eso Romanos 8:5 dice que el que piensa en las cosas de la carne no puede agradar a Dios, porque el Espíritu de Dios no está ahí. Está pensando siempre en carne. En borracheras, en vicios, en celos, iras, pleitas, adulterio, hermano, fornicación, herejías, hechicería, brujería. Y ahí póngale lo que dice en Romanos, en Gálatas 5, versículos 18 y 19 al 20. ¿Por qué razón? Porque está pensando siempre en la carne, siempre dando deleite a su vida. Pero la carne no solamente son eso, son muchas más cosas. Paseo, diversión, hermano, entretenimiento, hermano, también lujos, vanidades, todo lo que es de la carne, todo lo que satisfaga la vida de un creyente se llama carne. Todo lo que lo aparta de Dios, hermano, se llama carne, se llama enemigo. Por eso quiere tener entretenida a la gente, quiere tenerlos bajo el dominio, bajo un pensamiento equivocado que no es el Espíritu Santo. Mucho pueblo, mucho hombre está dominado, no solamente está haciendo, sino que está dominado en sus mentes. El Espíritu Santo no ha tomado control realmente en su mente. No ha tomado control realmente. ¿Por qué? Porque no se someten al Espíritu, no se someten a la palabra. Y por eso vemos importante que vamos a encontrarnos con las luchas en las mentes, con las luchas con los deseos, con las luchas en nuestra carne. ¿Por qué razón? Porque Él quiere tener dominio. El enemigo quiere tener dominio sobre la vida del creyente y así poder hacer con él lo que Él quiera. Y dice, entonces como Él te herirá en la cabeza, entonces Él le va a ir en el calcañal. Entonces tratará entonces de hermano el calcañal representa entonces, hermano, le va a tratar de engañar. Lo va a tratar, hermano, de hacer que tropiece, de llevar que una vida de tropiezos o una vida que se equivoque en su vida, como lo que hizo el diablo, hermano, con mi Señor Jesús. Cuando anduvo Él evangelizando, llevando la palabra, buscaba siempre que tropezara, buscara siempre, hermano, que Él se equivocara en sus palabras. Buscaba, hermano, cambiarles la mentalidad, porque lo estaba tentando como lo hizo en el desierto, en Lucas 4. Por eso a muchos le hará la vida imposible para que cambien su manera de pensar, porque están atados espiritualmente. Eso dice la Escritura. En el libro de Hechos 10, versículo 38. Como Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y como éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Y nosotros somos testigos de estas cosas que Jesús hizo en la tierra de Judea y en Jerusalén. A quien mataron colgándole en un madero, a este levantó Dios al tercer día e hizo que se manifestase no a todo el pueblo, sino a los testigos que había ordenado de antemano, a nosotros que comimos y vivimos con él, que resucitó de los muertos, y nos mandó a que predicásemos al pueblo y testifiquésemos que Él es Dios, de que Él es el que Dios ha puesto por juez de vivos y de muertos.
De este es el que dan testimonio todos los profetas, todos los que en él creyeren, recibían perdón de pecados por su nombre. Vean lo que dice, y él, este Jesús, anduvo haciendo bienes, sanando a todos los oprimidos por el diablo, a todos los que los tenía en una manera de control, una manera de dominio. Estaban siendo oprimidos, estaban siendo atacados. Por eso la palabra oprimir, dice que los oprimía, significa ejercer dominio contra su vida. Primero significa ejercer dominios. Eso es lo que estaba él haciendo cuando él dijo, tú vas a herirlos, pero ellos van a dominar su mente. Por eso el poder de un cristiano está en la mente, porque nosotros tenemos mente de Cristo, y el hombre puede tropezar, el hombre puede equivocarse, pero hermano, mientras tenga la mente de Cristo, sabe que recibió a Cristo, sabe, hermano, que el poder de la sangre de Cristo para perdón de pecados. Sabe que es una de las cosas que tiene que cuidarse en su vida, es no ser dominados en la mente. Dice que los oprimía, como no pudo dominar la mente. Por eso es importante que Cristo esté en nuestra vida. Por eso es importante que el Espíritu Santo esté en nuestra vida. ¿Por qué razón? Porque no tendrá dominio en nuestra mente, porque ahí gobierna. Entonces vemos, dice que los oprimidos, aquellos que quería ejercer dominio, pero como no lo hacía, entonces, hermano, los hacía tropezar. Por eso no todos, a todos aquellos que están bajo el dominio y poder del diablo, son todos aquellos que no han creído en el Hijo de Dios, porque su mente no está dominada. No está dominada por Cristo, la cual es su simiente, la cual es la simiente de Dios. Los hijos de Dios somos simientes de Cristo, somos simiente de Dios, la cual, dice, hermano, hemos vencido al diablo por la simiente que es nuestro Cristo en nuestra vida. Lo bueno siempre, digan conmigo, lo bueno siempre vencerá lo malo. Pero lo bueno siempre vencerá lo malo, y lo bueno, hermano, lo bueno es tener a Cristo de nuestro lado. Lo bueno es tener a Cristo de nuestro lado. Lo bueno es tener a Cristo con nosotros. Lo malo es el pecado. Lo malo es, hay gente que quiere tener al diablo de su lado. Nosotros tenemos a Cristo de nuestro lado. Al no dejarnos dominar, al no dejarnos, hermano, llevar. Que no se nos olvide que somos hijos de Dios, que no se nos olvide que poderosa es la sangre de Cristo para limpiarnos, que no se nos olvide que la sangre de Cristo tiene poder para hacernos salvos, que no se nos olvide que la sangre de Cristo tiene poder para restaurar, para santificar, para limpiar, que no se olvide que la sangre de Cristo, hermano, nos hace libre de toda atadura, de toda maldición, que no se nos olvide que la sangre de Cristo nos hace acercarnos al lugar santísimo. Que no se nos olvide que la sangre de Cristo nos hace ser hijos. Que no se nos olvide que la sangre de Cristo tiene poder para vencer, hermano, toda obra del diablo, toda obra de maldad, para limpiarnos de todo pecado, de toda maldad, de toda rebelión, de toda desobediencia. La sangre de Cristo tiene poder. Es poderosa, no hay nada que la sangre de Cristo no se pueda vencer. Pero necesitamos estar nosotros bajo el dominio de Cristo, entregar nuestra vida a nuestro Señor Jesucristo. Porque el diablo va a querer dominar la mente. Quizá nos hará tropezar, fallar, equivocarnos, pecar, rebelarnos en desobediencia. Nos herirá de esa manera, nos hará tropezar de esa manera. Pero nunca, hermano. Pero la Escritura dice que el dominio, el poder de un hijo de Dios está en su mente. No dejarnos dominarnos en la mente. No entender de que porque cuando estoy hablando de la mente, estamos hablando, hermano, que lo malo o el pecado es tener al diablo de su lado, que el Señor lo reprenda, o a la muerte de nuestro lado. No. Dios reprenda al diablo, Dios reprenda la muerte.
Nosotros somos de Cristo, estamos del lado de Cristo, estamos a favor de Cristo, no estamos a favor de la muerte, no estamos a favor del diablo, no estamos a favor de las tinieblas. Rechazamos toda obra de las tinieblas, rechazamos toda obra maligna sobre nuestra vida. Declárelo, hermano, declárelo. Rechazamos, por eso dice reprender toda obra de las tinieblas. Deséchenlas, que Dios las aleje de nosotros, que Cristo las aleje de nosotros. Hermano, porque son cosas que son vencidas por nuestro Señor Jesucristo en la cruz. En la cruz, hermano, en esa cruz del Calvario, fueron vencidos los principados y potestades en esa cruz bendita. Esto representa, hermano, que mi Señor Jesús cuando fue a la cruz le quitó todo poder a la muerte, le quitó todo poder al reino de las tinieblas, todo dominio demoníaco en la vida de los hijos de Dios. Por eso en esta mañana diga conmigo: soy libre del poder de las tinieblas, soy libre del poder de la muerte, porque Cristo me hizo libre. Ese es el poder que nosotros tenemos, que somos libres, que somos de Cristo, que pertenecemos a Cristo, que pertenecemos al reino de Dios. Pero si algo, hermano, Dios le quitó al diablo, que el Señor lo reprenda, el dominio de nuestra mente. Por eso dice, hermano, que herirán el calcañal. A veces nos equivocamos, cometemos errores, fallamos. Y Dios lo sabe, hermano, que está tratando con gente imperfecta y que aún en nuestra vida. Por eso Pablo llegó a entender, decir: el pecado que mora en mí, hago lo que no quiere. Siempre se equivocaba, y no es que Pablo estuviera pecando, sino que sabía que se equivocaba. Hay muchas maneras de pecar, no solamente pecar en la carne, porque hay gente que piensa, hermano, que los pecados de la carne son más fuertes que los pecados de la boca. Como lo que dice en el libro de Proverbios sobre la gente que comete discordia, los pies presurosos para correr al mal, las manos derramadoras de sangre, la gente que dice chisme, que levanta injuria, la gente, hermano, que levanta falsos testimonios. Eso y destruye, hermano, realmente eso es lo que realmente destruye a un pueblo de Dios, puede destruir a un alma. Las palabras, realmente eso es peligroso. Por eso es algo que tenemos que cuidar nosotros. Cuide su boca, cuide de los chismes, de las murmuraciones, y hable más de Cristo, hermano. Someta todas las palabras a Cristo y no a las cosas de la carne, porque lo van a meter en problemas y puede destruir la vida de otros, nada más por hacer comentarios fuera de lugar, porque el hombre se la vive juzgando, se la vive señalando, se la vive creyéndose mejor que otros. Por eso le doy un consejo: antes de mirar la vida de otros, figúrese cómo está usted en su vida. Y no lo estoy diciendo porque, hermano, porque para entender de que no debe uno de juzgar. En vez de que juzgar, dice la Escritura en el libro de 1 Corintios 2, nos enseña que el espiritual puede juzgar las cosas, y nadie no es juzgado, porque sometió todas las cosas a la palabra, siempre buscándole una razón, siempre buscándole uno en que podemos ayudar espiritualmente al hermano. Por eso en 1 de Juan nos enseña, dice que si tú ves cometer a tu hermano pecado y su pecado no es de muerte, ve y pídele a Dios, órale a Dios para que Dios les dé vida. Desafortunadamente hoy los hombres, cuando no tienen dominio sobre su boca, el Espíritu Santo no está sobre su boca, ya quisieran matar a todo aquel que se equivoca, ya quisieran matar, destruir a todo aquel que peca, a todo aquel que falla. Y eso es lo que busca el diablo, precisamente, que nos matemos los unos a los otros. Dice en el libro de Nehemías 4, que nos despedacemos, que nos destruyamos poco a poco todos, mirando que en veces creyéndonos que somos mejor que los demás. Pero el diablo, una de las cosas que quiso ejercer es dominios en la mente. ¿Y cómo empezó a atacar a la vida de los demás? Hiriéndolos en el calcañar, haciéndolos tropezar, haciéndolos caer, haciéndolos fallar. Pero eso no representaba que los hijos de Dios se perdieran. Eso no representaba que los hijos de Dios fueran a juicio, fueran a eterna condenación. Por eso en el libro de Romanos 8, versículo 1, dice que somos libres de toda condenación eterna.
Ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu, los que están dominados por el Espíritu, los que tenemos el Espíritu de Cristo, los que pensamos siempre en Cristo, los que buscamos una solución siempre en Cristo, los que nos apoyamos siempre en Cristo, los que creemos que abogado tenemos en Cristo, los que creemos que podemos echar mano porque somos hijos de Dios. Por eso la palabra simiente, la simiente te herirá, significa, viene de la palabra será, con Z, hermano, será. Y este significa un fruto. Simiente significa fruto, significa bueno, significa carnal, significa, hermano, una semilla. Entonces lo que está diciendo aquí, dice, por eso dice el Señor, menciona que dijo: y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Una enemistad, una rivalidad, una lucha. Nada más que había una simiente, nuestra simiente es Cristo. Por eso representa, hermano, entre los frutos del diablo contra los frutos de Dios, contra las obras del diablo, contra la obra de Dios. No son la obra de Dios, es la obra de Dios. La obra de Dios fue el sacrificio de la cruz. Con todas las obras del diablo no podían contra la obra de nuestro Señor Jesucristo. Me levanté con una palabra: el que ponga los ojos en el Cristo, el que ponga los ojos en la mirada en la cruz, el sacrificio en la cruz, es la esperanza de quien la mira. El sacrificio en la cruz es la esperanza de quien la mira. Vuelvo a repetirle, así puso el Señor en mi corazón en esta mañana esa palabra: el sacrificio en la cruz, la esperanza de quien la mira. De quien la mira. Y estoy hablando de algo que el Espíritu Santo estuvo hablándome. Ahí había una cruz donde la gente tenía que poner la mirada. Por algo Dios está hablando en esta mañana. Por eso dice, hermano, que la simiente contra la simiente del diablo. El fruto del diablo es el pecado. El fruto del diablo es el pecado, toda carnalidad. Por eso en Santiago 1:12 dice: bienaventurado el varón que soporta la tentación, que es el tentador, es el diablo, porque cuando haya resistido la prueba recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando su propia concupiscencia es atraído y seducido, y entonces la concupiscencia, después de que ha concedido, da luz al pecado, y el pecado, siendo consumado, da luz a la muerte. La simiente, cuando le dijo el Señor, la simiente, tu fruto, le dijo a la serpiente, tu simiente, tu fruto del diablo, que es el pecado, la desobediencia a Dios y a su palabra, hermano, no podrá contra la simiente de Cristo. No podrá contra el sacrificio de la cruz, es lo que le estaba diciendo mi Señor. No podrá. Tú lo harás tropezar, tú lo harás caer, tú lo harás pecar, tú lo harás desobedecer, pero la simiente de Dios te va a vencer. El sacrificio de la cruz, la obra maestra, la obra gloriosa de nuestro Padre Celestial en la cruz, venció todo tropiezo, toda caída que hayas pasado en la vida de los hijos de Dios. Pues es la obra redentora, la obra expiadora del pecado. La simiente del pecado, la simiente del diablo es el pecado, la desobediencia a Dios, la rebeldía, la maldad.
a la palabra, a los gobiernos de Dios. Sin embargo, hermano, al no querer venir para ser salvo, la gente que no quiere arrepentirse, la gente no quiere hermano, no querer ser salvo, está bajo juicio. Satanás representa el juicio de Dios. Por eso en la gran tribulación, en la persecución, es el diablo levantándose contra los hijos de Dios. Pero en la gran tribulación es Dios levantándose contra los hijos del diablo. Todos aquellos que rechazaron a Dios, todos aquellos que rechazaron la obra salvadora, la obra redentora de la cruz, aquellos que no quisieron mirar la cruz, aquellos que menospreciaron la cruz, aquellos que no quisieron la salvación, sino prefirieron el juicio divino, aquellos que prefirieron la condenación que la salvación, por estar haciendo las obras del diablo. Por eso dice que fueron concebidos. Dice después que ha concebido, da a luz al pecado. La tentación, el diablo, ¿qué es lo que hizo? Les dominó la mente al no querer venir a Cristo, al rechazar a Cristo, al rechazar el mensaje de salvación. No quisieron arrepentirse, no quisieron volver a Dios. Y como se consuma el pecado, dijeron, preferimos el pecado. Y en el momento que prefieren el pecado que el arrepentimiento, apareció la muerte en su vida, apareció un juicio en su vida. Pues hay gente que está pecando, que vive alejados, que vive apartados de Dios. Hay un juicio sobre su vida. Hay un juicio, una consecuencia. Puede ser que sean salvos. Y si no, van a ir directamente al infierno, a condenación eterna, por no dejar el pecado. Porque practican las obras del diablo, porque están bajo el dominio del diablo. Su mente no es Dios. Por eso le voy a explicar algo. Por eso dice que la simiente del diablo es el pecado. Cuando alguien está bajo el dominio del diablo, su mente está siendo dominada, llegará a creer que el pecado es bueno. Y lo malo, ¿sabe qué será? Lo malo será dejarlo. Mucha gente, el que está bajo el dominio del diablo, aún siendo cristiano, aún no siendo cristiano, llegará a creer que el pecado es bueno y lo malo será dejarlo. Su vida será entregada a la muerte, a una muerte eterna, reos de muerte. Estará entregada a un juicio eterno, a una consecuencia en su vida. Por eso la Escritura dice que Tito 3:11 dice, sabiendo que el tal se ha pervertido y peca, y está condenado por su propio juicio, por una decisión personal. Por cuanto están bajo el dominio, creen que el pecado es bueno, lo saborean, lo disfrutan, se deleitan. Y dice, hermano, que pero cuando Dios viene y dice no, y nos quita esa venda, esa mentira, el engaño, entonces corremos a la sangre de Cristo. Y Dios nos perdona, hermano. Dios es bueno para perdonar. Dios es grande en misericordia, es paciente para aquel que corre en Él. Porque nos acordamos que tenemos a Cristo. Nos acordamos que Él es nuestro ayudador. Nos acordamos que Él es nuestro abogado. Y aún siendo tentado, no podemos dejar que nos domine nuestra mente, porque nosotros tenemos a Cristo, tenemos al Espíritu Santo de nuestro lado, estamos del lado del reino de la luz. Pertenecemos al reino de la luz, somos hijos de Dios, que creemos que poderosa es la sangre para ser perdonado. Por eso el Señor nos enseña en el libro de Juan 3, versículo 4, todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es la infracción de la ley, es violación del pecado, a la ley de Dios. Y sabéis que Él apareció para quitar nuestros pecados y no hay pecado en Él. Todo aquel que permanece en Él no peca, todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Hijitos, nadie os engañe. El que hace justicia es justo como Él es justo. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Pero para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo.
Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque él es nacido de Dios. Dice, porque es nacido de Dios. Cuando usted ve que acá dice, cuando dice la escritura aquí en el versículo 8, dice porque el que practica, dice que para el 5, y sabéis que él apareció para quitar nuestros pecados. Cristo apareció en nuestra vida. Apareció Cristo. Eso quiere decir que una de las cosas que quitó cuando Cristo vino a nuestra vida, a nuestros pensamientos, hermanos, es quitarle al diablo, que el Señor lo reprenda, todo dominio en nuestra mente. Y apareció el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es la mente de Cristo, bajo el dominio. Ahora, hermano, ahora apareció Cristo. Esto quiere decir que para estar bajo el dominio de Cristo. Por eso entregamos nosotros nuestra vida para estar bajo el dominio de Cristo, para que nuestros pensamientos, hermanos, estén bajo el dominio de Cristo, no bajo el dominio del diablo, no bajo el dominio del pecado. Nos sometemos dispuestos a hacer la voluntad. Por eso esta es la primera entrega. Entregar nuestra vida a Cristo representa estar bajo el dominio de Cristo, que nuestros pensamientos sean dirigidos siempre a Él, que nuestros pensamientos siempre sepan que la sangre de Cristo, que tenemos un abogado, tenemos alguien en quien confiar, tenemos alguien quien nos va a ayudar. Si en una caída, en una falla, en un error, en una equivocación, siempre sabremos que estará Cristo ahí por eso dice la misma escritura, dice, hermano, que si confianza tenemos en Él, pidamos a Él. La escritura también dice que acerquémonos al trono de la gracia y de la misericordia, buscando el pronto socorro, la pronta ayuda. Corramos al trono de la misericordia, corramos a pedir misericordia, porque Dios es bueno para perdonar. Porque no estamos bajo el dominio, no somos del diablo. Somos hijos de Dios, son hijas de Dios. Por eso dice hermano, que cuando dice que porque todo el que practica el pecado es del diablo, lo que está diciendo aquí no es que por eso aquellos que dicen es que son unos hijos del diablo y son hijos del diablo. No. No se refiere a eso. Ningún hijo del diablo va a ser salvo. Lo que está diciendo que el que peca, las obras del diablo hace. El que practica el pecado es del diablo. No, lo que está diciendo que el que peca practica las obras del diablo. Es lo que está diciendo ahí. No dice que el que practica es del diablo, no. El que practica el pecado es del diablo, no es del diablo. Nosotros no somos del diablo. Lo que está diciendo que el que peca, las obras del diablo le gusta hacer, porque está bajo su dominio, llevándolo a donde lo está llevando, a una muerte espiritual y luego una muerte física. Pero cuando Cristo aparezca en nosotros, nos da la vida, nos da vida para deshacer todo pecado en nosotros, para vencer por medio de la simiente que es Cristo Jesús en todo lo bueno. Por eso todo lo bueno vence lo malo, todo el bien vence el mal. Entonces todo aquel que es nacido de Dios no practica las obras del diablo, porque la simiente de Dios, dice, permanece en él. Lo bueno es tener a Cristo. Hacemos el bien, no practicamos, ya no practicamos en nuestra vida, hermano, pero porque es nacido de Dios. ¿Qué es nacido de Dios? Lo que dice en el libro de Juan 3, versículo 5, dice que el que nace de nuevo, dice, hermano, puede entrar en el reino de Dios. Dice que el que es nacido de la carne, carne es, y el que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Ya no es carne, es Espíritu. Aunque en veces pecamos, nos equivocamos, cometemos errores, pero no somos del diablo. No estamos bajo el dominio del diablo, estamos bajo el dominio de Cristo. Es Cristo nuestro dueño, Cristo es nuestro hacedor, Cristo es nuestro salvador, Cristo es nuestra vida. Podemos decir, hermano, que la serpiente representa entonces, la serpiente representa la mentira, representa el engaño. Mientras Cristo, hermano, mientras nuestro Señor Jesucristo fue comparado como una serpiente de bronce,
Cristo representa la verdad. La serpiente representa la mentira, porque Él es el padre de la mentira. Porque Él miente, porque es un asesino, porque es un ladrón, es un destructor, es un engañador, es un tentador. Por eso es importante entender que cuando le dijo la serpiente, hermano, significa algo, un siseo, un murmurar, un hechicero, uno que pronostica. Entonces, la serpiente representa la mentira. ¿Cuál es la mentira? Que el que practica el pecado, Dios lo ama. Que el que practica el pecado tendrá vida. No es cierto que va a morir, porque eso fue lo que le engañó a Eva. No importa, tú peca, no vas a morir. No te va a pasar nada. Dios te ama. Dios no te va a destruir. Tú eres hijo de Dios, no puede Él destruirte. Eso fue lo que usó, lo que decía Moisés. Señor, para esto los sacaste, para destruirlos. ¿Qué dirán? El diablo usó esa frase para decirle, oye, Dios no puede destruirte porque para eso eres cristiano. Dios no puede acabar contigo. Dios no puede venir consecuencias a tu vida porque tú vas a la iglesia. No es cierto. Tú sigue pecando. Estaban haciendo, hermano. Por eso el Señor le dijo, oh Gálatas insensatos, ¿quién os fascinó para no obedecer a la verdad? ¿Qué es lo que estaba enseñando a la serpiente, hermano, cuyos ojos ante Jesucristo ya fue presentado claramente entre vosotros como crucificado? Empezaron en el espíritu y terminaron en la carne. Es interesante esto porque la misma palabra nos enseña que la palabra simiente del diablo es carne. Y la simiente de Cristo es santidad. Es santidad. Es obediencia a la verdad. Es amor a la verdad. Es el fruto. Por eso vencemos con la verdad. Vencemos con santidad. Vencemos, hermano. Por eso es importante entender que entreguemos realmente nuestra vida al Señor, hermano, para no estar bajo el dominio, que nuestros pensamientos hacia el deseo, hacia la carne, hacia el pecado esté inclinada todo el tiempo. ¿Por qué realmente sucede eso, querido hermano? Porque el diablo, hermano, sabe que nuestra vida no está entregada del todo a Él. Porque a lo bueno le llamamos malo, a lo malo le llamamos bueno. El que peca las obras del diablo le gusta hacer. Por eso está bajo su dominio. Lo lleva a una muerte espiritual y luego física. Podemos decir, hermano, que la serpiente representa la mentira, el engaño, mientras que Cristo es comparado, hermano, es representado con la verdad. Por eso vemos que la serpiente engañó a Eva, que si comía del fruto, o sea, de la desobediencia a Dios, no moriría. Y por eso se concibió el pecado, porque llevaban un fruto de mal en su vida, llevaban un fruto producido, hermano, el cual lo hacía merecer la muerte en su vida. Por eso cayeron en una muerte espiritual. Pero el diablo representa. El diablo va a presentar el pecado como una verdad, como algo bueno. Y que ese pecado daba vida. Los va a engañar. No, da muerte. El pecado da muerte. No da vida, da muerte. Por eso a Cristo hoy lo han tenido. ¿Por qué el mundo hoy a Cristo le llaman mentiroso? Porque la gente hoy dice que lo que estamos predicando no es cierto. Porque la gente no cree que Cristo viene. Porque la gente cree que se puede vivir alejado, se puede vivir apartado, se puede vivir en desobediencia y no vuelven a Dios. ¿Por qué? Porque no creen a la verdad. Porque mucha gente no se arrepiente de sus pecados y no quieren venir a Él. Porque mucha gente vive alejados. Porque, hermano, no, como si no les hiciera
como que no les pasara daño, no les van a hacer daño. ¿Por qué? Porque están bajo el dominio del diablo, están bajo el dominio. Sus pensamientos no es el espíritu, tienen un espíritu diferente. Porque si pensaran realmente volverían a Dios. Si pensaran realmente en Cristo, estarían arrepentidos. Si realmente tuvieran a Cristo en su mente, pero el diablo, están bajo el dominio del diablo. ¿Por qué? Porque sus pensamientos no son Dios. Están bajo la esclavitud. Esto lo hacen porque dentro de ellos hay obras del diablo. Hay obras de desobediencia, de rebeldía, de maldad, de pecado. Están bajo el poder del diablo, están bajo el poder del maligno. Por eso no se acercan a Dios, porque no se acercan a la luz, dice en el libro de Juan 3, para que sus obras no sean reprendidas, porque aman lo que están haciendo. Una persona que ama lo que hace, ama la desobediencia, cada día es porque está bajo el dominio del diablo, está bajo el dominio de las tinieblas. Por eso no se acerca, porque las obras del diablo, porque las obras de las tinieblas practica. Por eso dice, hay que reprenderlas en el nombre de Jesús. Puede pasarle algo, puede haber una consecuencia en su vida en cualquier momento. Por eso en primera de Juan 5:19 dice, sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno. Pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero, y estamos en el verdadero. ¿Cómo se presenta el diablo hoy? Como el bueno. Presenta el pecado como bueno. Presenta el pecado como justificable, y aún así tenemos vida. Aún así cree que vamos a entrar al reino de Dios. Aún así pensará que somos santos. No, querido hermano. Dice aquí, Él nos habrá de entendimiento de quién es realmente el verdadero. El diablo, que es la mentira, siempre se presentará como la verdad. A lo bueno le llamará malo, a lo malo le llamará bueno. El diablo ofrece, el pecado, hermano, ofrece con la mentira de que no habrá juicio, de que no habrá condenación, que no habrá consecuencia. El diablo ofrece una vida. El diablo desde el principio hizo quedar a Dios como mentiroso, como lo hizo antes que sucediera la rebelión allá en los cielos, hermano. Dejó mentiroso a Dios. Por eso estos ángeles se rebelaron. Se rebelaron porque hablaron injurias, hablaron mentiras del Dios Padre. Y por eso estos seres creyeron al diablo, a la mentira. Luego lo hizo en el huerto, y así lo vino siendo, presentando el pecado, presentando lo malo como bueno. Por eso Cristo ofrece la vida eterna si renuncian al pecado. Cristo ofrece la vida. Cristo ofrece al reino de Dios si renuncian al pecado. Pero hermano, dice, por eso la Escritura nos enseña en el libro de Juan 1:7, pero si andamos en la luz como Él está en la luz, tenemos comunión unos a otros. Y la sangre de Cristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no tenemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. ¿Por qué la gente hoy no renuncia al pecado? ¿Por qué no renuncia a la desobediencia? ¿Por qué no renuncia a la rebeldía? ¿Por qué no renuncia y reconfiesa que está lejos de Dios, que está apartado de Dios? ¿Por qué no renuncia a esa maldad, hermano, en su vida? ¿Por qué razón? Porque el diablo les ha hecho creer que Dios es el mentiroso. Por eso pusieron a la serpiente. A Cristo lo pusieron como serpiente, hermano, porque la serpiente como mentirosa. Y a Cristo hoy lo exponen también como un mentiroso, uno que miente. Pero el sacrificio de la cruz hay uno que tiene la verdad. Por eso dice
para que, dice acá, dice, pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero, y estamos en el verdadero. ¿Quién es el verdadero? ¿Quién es la verdad? Aquel que ofrece la vida eterna, aquel que ofrece santidad, aquel que ofrece perdón de pecados, aquel que ofrece libertad de pecados, aquel que ofrece limpieza, restauración, aquel que ofrece misericordia, aquel que ofrece, esa es la verdad, aquel que ofrece, no importa el pecado, no importa la situación, pero que deje que Cristo gobierne nuestra vida, gobierne nuestra mente, gobierne nuestro corazón. Por eso es importante entregar nuestra vida. ¿Quién es el que tiene la verdad? ¿Quién es la verdad? Aquel que tiene la esperanza, que el que mira la cruz, como dice que todo aquel que era mordido por la serpiente, nada más mirara a la serpiente como bandera, dice hace una versión, dice, e iba a quedar sano de la picadura, de la mordedura, porque los mordían en los pies. Quedaban, hermano, eran sanos, eran libres, eran salvos. Quedaban libres de un juicio eterno, quedaban libres de una condenación eterna. Todo aquel que mirara la cruz, todo aquel que mirara la serpiente quedaba libre de condenación, quedaba libre de juicio. Pero tenían que reconocer entre la verdad y la mentira, entre la mentira y la verdad. ¿Qué ofrece el pecado? El pecado ofrece muerte, diciendo que no es, ofreciéndola a la vez de la vida. El diablo ofrece pecado con la mentira de que no habrá juicio en la vida, en su vida. Cristo ofrece la vida eterna si renuncian al pecado. Cristo ofrece la vida si la gente reconoce y confiesa sus pecados. Fiel es justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Pero si algo tenemos que librarnos, hermano, primeramente es reconocer, quitar el dominio de nuestra mente de decir, Señor, tú tienes la razón. Soy un hombre pecador, soy un hombre de malos pensamientos, soy un hombre que siempre está cayendo en la tentación. Señor, pero hoy corro a ti, hoy pongo la mirada en ti, hoy, Señor, pongo mis ojos en ti, Señor, de que tú eres la verdad. Una verdad que entendamos que todo pecado tiene consecuencia, tiene destrucción. Por eso el que está en Cristo, hermano, no es que no peque, sino que tenemos la confianza de mirar hacia la cruz, de correr siempre hacia la cruz, de buscar ayuda hacia la cruz. Pero no creer que, hermano, que el pecar no habrá consecuencias. Si algo tenemos que cuidarnos, hermano, es no entregarle el dominio al diablo de nuestra mente. El Espíritu Santo es realmente la mente de Cristo. Mi vida pertenece a Cristo. ¿Hacia dónde tienes que mirar cuando fallas, te equivocas? Hacia la cruz. No dejes que el enemigo gane, te domine y hagas empezar a creer, hermano, de que no importa. Tú eres hijo de Dios, eres hija de Dios. Que Dios a todos nos ama por igual. No, dice que no. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad nuestro nosotros. Pero si confesamos nuestro pecado, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados. Si decimos que no hemos pecado, decimos que Cristo es un mentiroso. Es un mentiroso. Todo aquel que vive apartado y alejado y ha abandonado el camino de Dios es un mentiroso, porque está bajo el dominio del diablo. Sus pensamientos no son de Dios, porque en su mente tiene un espíritu diferente. Todo aquel que no piensa en arrepentimiento, todo piensa que le va a ir bien estando sin Dios, está bajo el dominio del maligno. Su pensamiento no es el Espíritu Santo.
Su pensamiento es un espíritu engañador. Su pensamiento, hermano, es un espíritu que lo lleva a desobedecer a Dios y haciéndole creer que está bien, haciéndole creer que no pasa nada. En cualquier momento lo puede matar. En cualquier momento le puede destruir la vida. En cualquier momento le va a arruinar la vida. En cualquier momento le va a quitar lo que le pertenece. Por eso el Señor me puso en esta mañana que el sacrificio en la cruz es la esperanza de aquel quien la mira. ¿Hacia dónde tienes que mirar en esta mañana? Voltea a ver hacia la cruz. Que Él es el único que ofrece la verdadera vida. El diablo ofrece una vida que lleva a la muerte. Tienes que mirar hacia la cruz. La cruz es quitar todo dominio de las tinieblas, de todo pensamiento de las tinieblas. Oh, esto sí, eso es muy importante, querido hermano. Alguien murió en la cruz. ¿Quién fue el único que murió en la cruz? Se llama Jesucristo. Para llevarnos al Padre, para llevarnos la verdad, para llevarnos la vida. Pero la vida no es este mundo, la vida es Él. Por eso todo aquel que esté en Cristo, nueva criatura es. Por eso entendemos, hermano, que si algo vino, Cristo vino a nosotros. Dice que vino para deshacer todas las obras del diablo. Diga conmigo en esta mañana, en el nombre de Jesús. Dile, Señor, envía tu Santo Espíritu a mi vida. Toma mi mente, mi corazón y todo mi ser. Te las entrego a ti. Renuncio hoy a estos malos pensamientos. Hoy renuncio a las obras de las tinieblas. Reprendo, Señor, reprende sobre mi vida toda obra de las tinieblas, todo dominio. Dile, Señor, de las tinieblas del diablo sobre mi vida. Dile, porque te las he entregado a ti. Hoy entrego mi vida a ti, Señor. Dile, Señor, dice que el que practica el pecado es del diablo. El que peca, las obras del diablo le gusta hacer. El que le gusta apartarse, alejarse, el que le gusta estar sin Dios, dice que las obras del diablo le gusta hacer. Pero deja que Cristo entre en tu vida y haz lo bueno. Las obras de Dios, nos va a gustar hacer las obras de Dios. No va a gustar ser obedientes. El que mira la cruz tiene una esperanza. Tienes una esperanza de volverte a Él, de ser obediente a Él. Que Dios bendiga esta mañana tu vida. Ven a Cristo, hermano, arrepiéntete, ponte cuentas con Él. Siempre entender que los hijos de Dios tienen que correr a Él, pero si te gusta el pecado, te gusta deleitarte de ahí, ten mucho cuidado. Cuando sientas, hermano, en tu corazón de volver a correr a Cristo, vuelve a Cristo. Arrepiéntete, deja de estar alejados, porque entonces están bajo el dominio del maligno. Sus pensamientos solo piensan en el mal, no en el bien. Y eso es muy delicado en la vida de un hijo de Dios, un hijo que dice ser hijo de Dios, pero que pudiera demostrar que la simiente lo tiene dominado en su vida. Así que abandona todas esas cosas, hermano. Deja todas esas cosas y que Dios tome control, domine tu mente, tu corazón y todo tu ser. Todo aquel que mira la cruz, la esperanza, tiene la esperanza de ser salvo. Que Dios te bendiga. Acepta a Jesucristo como tu Salvador. Les esperamos hoy, viernes, en punto de las 6 de la tarde, hermano, aquí en Cerrito, Canacín. Aquí por Santa Isabel, hermano, les invitamos a que nos visite, hermano, a partir de las 6 de la tarde, juntos darle la gloria y la honra y mirar esa cruz tan maravillosa que nos permite dar la vida, que nos permite entregarnos a Él. Y gracias a Dios, gracias a nuestro Cristo que ha puesto en nosotros su simiente bendita para vencer toda simiente del enemigo. Toda obra del diablo es deshecha cuando nosotros tenemos a Cristo, nos llenamos a Cristo en nuestra vida. Que Dios bendiga tu vida, hermano, que Dios rebose tu vida de bendición en esta mañana. Gracias a todos los que compartieron en esta mañana, todos los que comentaron, a los hermanos y hermanas que están detrás. Dios me les bendiga a todos, me da gusto verles, hermano, pero también les pedimos que nos ayuden a compartir, que le den like a la página y que esta mañana ser libre de todo dominio de las tinieblas, ser libre de toda mentira, de toda obra del enemigo, sean libres en el nombre poderoso de Jesús, en esos pensamientos, hermano, que son
del diablo, hermano, y nuestro pensamiento es siempre agradar al Señor, y va a ver que Dios hará cosas maravillosas en tu vida. Que Dios te bendiga y les esperamos mañana en punto de las 7 de la mañana con una palabra de vida para tu vida. Pon los ojos en Cristo, pon los ojos en la cruz, que es nuestra única esperanza de salvación y de vida. Muchas gracias, es que Dios les bendiga, queridos hermanos.